yo le tengo que entregar esta historia a mi madre, ¿no? Ella fue la Sí. última hija de este magnate, la última hija sobreviviente además. Mi segunda preocupación era esa, cómo todas estas cosas que son problemáticas, por decirlo de alguna manera, pueden ser entregadas, igual envueltas en cariño. Gustavo, mucho gusto. Bienvenido a mi canal de YouTube. Muchas gracias por aceptar la invitación, por estar aquí. ¿Cómo estás? Yes, muy bien, muy contento de por fin poder conversar contigo y por medio de ti con tu audiencia, ¿no? Ay, sí, no, no, todos Este, están emocionados, créeme. Qué bueno, ¿no? Me emociona mucho el hecho de que algo que uno escribió en completa soledad, ¿no? Sin saber qué destino podía tener, de pronto encuentra este tipo de puentes, ¿no? Y oportunidades para hablar con personas, lectoras, lectores de otros lugares, ¿no? Yo feliz. Ah, pues imagínate, yo como me dijiste que sí, dije, ay, qué emoción, la verdad, y qué gusto y qué honor que estés aquí, que estemos compartiendo estos minutos de conversación. Pero bueno, ok. Algo que últimamente me ha gustado mucho preguntarle a mis invitados es ¿quiénes son ellos, no? O sea, para saber cómo su trayectoria profesional, o sea, qué estudiaste, cómo fue tu camino hacia la literatura. Así que pues te pregunto, ¿quién es Gustavo Rodríguez? Uy, esa pregunta es tremenda, ¿sabes? Y es porque la gente tiende a confundir quién es con qué hace. Este, y claro, yo no puedo decir que soy un escritor, yo no puedo decir que soy un comunicador, yo creo que soy una persona que eh, narra historias o que tiende puentes entre experiencias. Se lo digo de otra manera, quizá, ¿no? Si bien yo soy conocido ahora más que nada por ser escritor, por ser un narrador, pues hace décadas yo era conocido en mi país sobre todo por ser un comunicador. Y todo lo que yo comunicaba, pues lo hacía narrando también, creando anécdotas, encontrando metáforas para tratar de explicar mejor ciertos conceptos, ¿no? Entonces yo creo que sí, siempre, en mí siempre ha estado las ganas o el afán de conectar a personas distanciadas, ¿no? A través del lenguaje, de las historias. Creo que eso soy, un contador de historias, ¿no? Yo escribí publicidad, escribía campañas, anuncios, ¿no? Durante mucho tiempo. Y si bien son oficios muy distintos en su ejecución y en la manera de valorarlos, sí tienen en común el hecho de que las historias, pues, nos hacen entendernos mutuamente, ¿no? O hacen que entendamos mejor el mundo que nos rodea, ¿no? Creo que en el fondo es eso, eso es lo que soy. Creo que ambas profesiones comunican algo, ¿no? Bueno, sí, sí, sí. O sea, comunican en el sentido de que cierran brechas entre las personas, en teoría, o hacen que la gente se ponga en una posición distinta a la que estaba, ¿no? Pero obviamente lo que puede ser virtud cuando escribes publicidad es un pecado mortal cuando escribes literatura, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando yo escribía publicidad y hacía mis anuncios, pues era claro que el cliente no iba a desperdiciar millones y millones de dinero en ser malinterpretado o sea, es lo que quieren los anunciantes es que el mensaje sea simple y unívoco y sea entendido por todo su público objetivo, ¿no? Si no, porque no vas a botar tu plata a la basura, ¿no? Sí. O la vas a desperdiciar. En cambio, eso en literatura es un pecado, pues. La literatura, mientras más ambigua pueda ser, mientras más interpretaciones pueda hacer, le va mejor. Incluso se generan carreras, doctorados, qué sé yo, seminarios alrededor de una Sí. obra literaria que se basa en la ambigüedad, ¿no? Entonces, son muy distintas en ese aspecto, ¿no? Pero sí es verdad que usan a las historias como
instrumentos de acercamiento. Ok, ¿y por qué de la publicidad a la literatura? Que dijiste, ya dejo por ahora, o ya, tal vez ya no te dedicas a nada de A la publicidad, ¿no? comunicación, no, 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 hace tiempo, pero creo que fue al revés, y es. O sea, yo creo que toda mi vida he sido un narrador, un contador de historias o alguien que se ha expresado a través de la palabra escrita, siempre, desde pequeñito. Escribía cuentos, relatos, adolescente escribía cuentos, ¿no? Pero en un momento dado de mi vida, al terminar la escuela, yo tenía que encontrar o estudiar una carrera corta, que fuera rentable. Necesitaba por motivos económicos estudiar algo rápido y que fuera afín a mis aptitudes narrativas. Y yo pensé que con la publicidad podía hacerlo y así ocurrió, me fue bastante bien con ese oficio. Muy bien. Pero hubo un momento, a mis veintitantos, entre mis 20 y mis 30, ¿no? En que de pronto un fin de semana volví a acordarme de ese adolescente que escribía cuentos en la máquina de escribir de su padre. Y un día me senté a escribirle un relato, una confesión o una carta de presentación a mi primera hija que venía en camino. Yo no sabía si iba a ser mujercita. Digamos que a este ser que venía en camino le escribí una larga carta. Y me salió tan grande la carta que le puse de título Hemorragia, ¿no? Ah, Y desde entonces ya no pude parar. Al siguiente fin de semana me senté y esa vez escribí un cuento y al siguiente fin de semana otro y así. Y no paré nunca más y aquí estamos. enos aquí. Menos aquí, sí. Y claro, paulatinamente fui dejando la profesión que me daba sustento, digamos, que me daba comida y fui dejándola para este, ir centrándome en el oficio que me hace vivir, ¿no? Uno me da comida para vivir, el otro me da una razón para vivir. Y terminé dejando la otra finalmente, ¿no? Y ahora sí, vivo de escribir, por fortuna. Por fortuna, porque así conectas con muchas audiencias y con personas como yo que dicen, qué forma tan bonita tienes de escribir, de contar historias, Gustavo, de verdad. Muchas felicidades por esa prosa que veo que tanto te caracteriza. Pero bueno, Mm, hablemos de mamita, que para eso estamos aquí, ¿no? Hablemos de mamita. Una historia muy familiar, ¿no? Muy ligada a tus orígenes. Dime, ¿cuál fue la imagen o frase o hecho exacto que te hizo pensar, creo que ya es momento de contar esta historia que l- lo has dicho y lo pones en la novela, tienes años claro, postergando. sí, creo que la novela lo dice de alguna forma, ¿no? Probablemente Mamita sea una de mis dos novelas más autorreferenciales. Mamita, para que tu audiencia lo pueda saber, es la historia de cómo diablos hace un escritor como yo, o muy parecido a mí, para escribir contra el tiempo esa novela, esa historia que le debe a su madre desde hace tanto. Una madre nonagenaria, ¿no? Este, que va a leer ese libro seguramente como el último libro que va a poder leer en su vida, ¿no? Y es verdad, de alguna manera eso fue lo que ocurrió, ¿no? Cuando yo era niño, yo escuchaba estas historias que mi abuela me contaba, la mamá de mi mamá, y que después mi mamá refrendaba sobre este gran patriarca de la Amazonía peruana, que era mi abuelo, Otoniel Vela, amigo de Gustavo Eiffel, amigo de Julio Verne, el que construyó un palacio al lado del río Amazonas, como no había hasta entonces, junto al río Amazonas en Iquitos. Y yo escuchaba, pues, embelesado estas historias, ¿no? Ahora, con el tiempo fui dándome cuenta de que la historia era más rica por lo compleja y problemática también, porque hay un problema de origen, digamos, en esa historia, ¿no? La enorme asimetría de poder entre mi abuelo, el magnate, y mi abuelita, que era una adolescente, ¿no? Para empezar. La astronómica diferencia de edad también. Sí, Y eso me dejó así de, no, sí, sí, ¿cuántos se llevan? demasiados años, demasiado poder de un lado y ninguno del otro. Sí.
Pero yo, bueno, pensé, cuando uno crece entre unicornios, uno no se da cuenta que está creciendo entre estos seres maravillosos, ¿no? Sí, Y hace más o menos 10 años, un poco más, en la novela lo pongo, a mi mamá le llegó una invitación para ir a una ceremonia en el Banco Central de Reserva del Perú, en Lima. Mi mamá en esa época era octogenaria. La llevé y era una ceremonia de develación, ¿no? De lanzamiento de una nueva moneda de sol, una moneda que los peruanos pues llevamos en el bolsillo. Y en esa moneda iba a aparecer o aparecía, ya estaba acuñada el palacio que mi abuelo mandó construir a inicios del siglo XX al lado del río Amazonas, ¿no? Como uno de los tesoros arquitectónicos del Perú. Y cuando vi a mi madre así bajita, junto a la gigantografía de la novela y cómo, perdón, de la moneda y cómo le tomaban fotos, yo me di cuenta de que ahí había una historia que tenía que contar. O sea, el Estado peruano estaba refrendando esta historia que yo venía escuchando desde pequeñito. Y me dije, yo le tengo que entregar esta historia a mi madre, ¿no? Ella fue la sí, última hija de este magnate, la última hija sobreviviente además, la única que sobrevive. Y fue en ese momento en que dije, yo tengo que escribir esta historia. Pero de eso han pasado 10 años y en todo este tiempo yo creo que por fin, últimamente, pude encontrar el tono para encontrar esta historia tan problemática es, y que fuera cariñosa a la vez. ay, sí. Dime, ¿qué se siente tener la oportunidad de contar la historia de tu familia, principalmente tu madre, cómo es sus orígenes, cómo se conocieron sus padres, desde tu perspectiva? Porque el escritor, pues que es el, digamos, el personaje principal, pues es tu alter ego y cuenta todo en primera persona. Te voy a decir, yo me sentí en algún punto de la historia del escritor. Ah, te identificaste con... Qué bonito eso que dices, Jess. Y de repente tiene que ver con que todos en nuestras familias tenemos unas historias fundacionales, ¿no? Que nos definen, ¿no? Nuestra identidad muchas veces proviene de estas historias míticas que nos dicen de dónde vienes, a qué se dedicaba tu abuelo, después tu padre. Y no faltan pues las zonas oscuras, ¿no? Los pecados de familia, que no se dicen mucho en voz alta, ¿no? Este, Son como los llamados secretos familiares, ¿no? Dirían por ahí. claro, el tema es que si tu familia, pues hay un escritor, olvídate de que si esos secretos no van a salir a la luz, van a tener que salir porque los escritores existimos justamente para escribir sobre las cosas que los demás nos atreven. Sí, claro. Son Tom- como la voz, ¿no? Que, digamos, representa a los que no se atreven a decir sí, ciertas o cosas. sea, podemos representar a quienes no se atreven, pero también podemos hacer enfurecer a quienes no quieren que esas cosas se sepan, ¿no? Pero Exacto. la literatura existe, entre otras cosas, para hablar de esos temas incómodos que de otra manera no se tocarían, ¿no? Sí, sin llegar a ser, ¿cómo se dice? Panfletarios, por así decirlo. Bueno, el tema panfletario que mencionas fue una de las preocupaciones que yo tuve con la novela. O sea, mi principal preocupación, ya lo dije de alguna manera, era llegar a tiempo. O sea, escribí esta novela para que mi madre pudiera leerla a sus Ujú. 90 años, ¿no? Le diera la vista, le diera la memoria, le diera la capacidad. Em, y lo segundo que más me preocupaba era, lo dije de alguna forma, ¿no? Uy, ¿de qué manera le entrego a mi madre esta historia sin dejar de ser crítico con lo que fue su padre? Su padre, bueno, era un producto de la época esta, del siglo XX, del expansionismo occidental, de la noción de que con tecnología el hombre blanco pues puede avasallar a la naturaleza, ¿no? Todo ello, ¿no? Sí. O De sea, hecho, pues, te dije, ¿no? Me salió en YouTube mm, parte de esa historia del caucho, de la hacienda de tu abuelo, y sí me quedé así de, ok. a eso iba justamente, ¿no? Entonces, y la fortuna de mi abuelo, pues tuvo que ver con una bonanza que conoció la Amazonía sudamericana, sobre todo la peruana y la brasileña, ¿no?
la explotación del caucho, que hacía que rodaran los autos del mundo, ¿no? Con esta leche vegetal. Eh, y claro, en mi país no se habla mucho de que la explotación del caucho a fines del siglo XIX y a principios del siglo XX, pues implicó un genocidio, ¿no? Sí. Muchas muertes, mutilaciones, violaciones de población indígena, 7 etnias. Los huitotos fueron Era un holocausto, era una el esclavitud caso. de Sí, lo que no, vi, es sin terrible, entrar es a mucho terrible, detalle, pero sí, sí es lo vi terrible, y dije, no, qué horror. es terrible lo que pasó, es terrible, es terrible. Y yo no sabía, o tal vez sí, porque en las escuelas te dan una repasada de qué pasa en el mundo, pero no tan a fondo. Y con mamita, pues me contagiaste o me motivaste a investigar sobre tu país, sobre todo de esa época, ¿no? Qué bueno, y eso. Pero bueno, Ujú. iba a que mi segunda preocupación era esa, cómo todas estas cosas que son problemáticas, por decirlo de alguna manera, pueden ser entregadas, igual envueltas en cariño, ¿no? Y lo otro Sí. tenía que ver con el tono, o sea, yo no quería que esto terminara siendo pues un regalo a Cursi, para Cursi el título nada más, digamos. O Ay, no, sea, muy tierno, no cursi, es que yo a mi mamá le digo mamita. claro, claro, fíjate, y es que la elección del título fue, tuvo su repasada de pensamiento porque eh, lo natural en los escritores es querer tratar de parecer lo más inteligente de lo que somos, ¿no? Y probablemente un título como Mamita atentaba contra esa noción, porque ahí podían haber títulos más poéticos, más sofisticados, quizá más largos, O más pero profundos, ¿no? más Que, profundos entre ajá. comillas, ¿no? Pero yo de verdad, llegado al momento, dije, no, voy a serle fiel a al sentimiento visceral que me llevó a escribir este libro. Y la Sí. verdad, Jess, ya tengo cierta edad, ya tengo tantos libros publicados que ya puedo darme el lujo de hacer ese tipo de elección. O sea, al decir tengo tantos libros publicados, ya me estás dando tarea. Ya Gracias, tengo que leer todos tus libros. Ya. gracias. Porque sí, sí me encantó la forma, tu prosa, me fascinó. Mamita ha sido el primer libro mío que has leído. Sí, Ay, qué bonito. Usualmente en México, o sea, se ha leído más, ¿no? Eh, Cien Cuyes, ¿no? Porque ha sido premio Alfaguara, pero sí hay gente a la que Mamita le parece mejor que Cien Cuyes, y bueno, yo quién soy yo para decir qué libro mío es sí, mejor. Yo tengo, o sea, todos me gustan por alguna razón, por razones distintas, ¿no? sí, claro. También voy a leer Cien Cuyes, ¿tú qué crees? No, va a ser el siguiente. Ay, gracias, gracias, gracias. Ya ves que te ando recomendando hasta en mi trabajo. Ya ves. Qué amable es. Pues, ay, no, es que yo digo, la persona, la obra son buenas, hay que recomendar, sobre Ahora, todo la literatura latinoamericana en general. eso sí, eso sí. En América Latina somos una región tan, no sé, ¿cómo decirlo? Tan rica en cultura, tan desigual también. O sea, es una olla en la que hay tantas inequidades y tanto pretexto, digamos, para escribir literatura. O sea, si la literatura se nutre del conflicto, Latinoamérica es la región ideal, ¿no? Para crear literatura de alguna Sí, manera, ¿no? Y hay tan buenos escritores latinoamericanos, y, mujeres so- últimamente sobre todo, ¿no? Entonces, qué gusto escuchar eso, ¿no? Qué sí. bonito. Y somos muy apasionados los latinoamericanos en general, digo Sí, yo. no, sí, sí, totalmente, sí. Dime, ¿cuál fue la reacción de tu madre al momento que le dijiste, mamá, mira, aquí está lo que te prometí? Ya, mira, fue gradual, porque al inicio yo no le había prometido nada. O sea, yo no le dije, mamá, estoy escribiendo algo sobre ti. Yo llegué, una vez que terminé mi novela,
Ujú. quise imitar, digamos, a la ficción. La hice imprimir con letra grande, la encuaderné y se la llevé. Y mi mamá la tomó como "Oh, otra travesura de mi hijo, vamos a ver". Le dije, ¿no? Uy, ahí está la historia de tu mamá, la de tu papá. Eso sí la alegró. Y cuando volví días después, me dijo que la había leído no una, sino dos veces. Estaba muy contenta porque había encontrado cosas que ella no sabía, que ignoraba, cosas que yo tuve que investigar, obviamente. Digamos que hasta ahí fue un plano esperable, ¿no? Pero lo mejor vino después. Lo mejor vino cuando la novela ya salió impresa y empezaron a hacerme entrevistas. Y yo lo cuento con una, o sea, lo grafico mejor con una escena. Una de esas tardes yo llegué de sorpresa a casa de mi madre en la tarde. Y como yo tengo llave, entré hasta su cuarto, la puerta estaba entreabierta y vi que estaba, oh, sentí que estaba viendo televisión. Cuando me asomo, veo que estaba viendo una entrevista que me estaban haciendo. Era la Ujú. repetición de una entrevista en vivo, donde me preguntaban sobre mamita y hablaban de mi madre y hablaban de su madre. Yo hablaba de ellas con nombre y apellido. Mi madre me vio entrar, se sorprendió de verme en la pantalla y también en vida y en persona, ¿no? Eh, Dijo, a él lo conozco. Sí, y me miró con una carita de emoción y me dijo, qué gran regalo me has hecho, hijo. O sea, cuando se dio Ay, cuenta de que esta historia pues estaba dándole la vuelta, no sé si al mundo, bueno, está empezando a darle la vuelta al mundo de alguna forma, pero estaba saliendo, estaba siendo comentada más allá de nuestro entorno, pues eso le emocionó mucho, ¿no? Saber que su vida, la vida de su madre, la vida de su padre, pues no se iba a perder tan fácilmente, ¿no? Iba a estar registrada ya y había gente que ya la comentaba. qué bueno que le diste ese regalo y qué bueno que está todavía muy contenta tu madre de ser una mamá muy orgullosa del hijo tan talentoso Y que tengo tiene. suerte. Gracias, Jess. Y bueno, volviendo a tu abuelo lo conociste, digamos, a través de las historias de tu abuela, de tu mamá después, y, que este gran hombre que idealizaron, ¿no? Tú lo Mm, dices en la novela, lo idealizaron, que llevó el progreso a la Amazonía ujú, del Perú, que el Hotel Palace, que fue el primer ujú. hotel de lujo, ¿no? En el Perú, sí. Y también la hacienda a la orilla del río Puritania, Amazonas. sí. eh, pero todas esas historias, pues, las escuchabas de niño. ¿Qué Sí. sentías o pensabas de niño sobre tu abuelo al escuchar esas Ah, historias? lo ¿Y qué ha mitificaba, cambiado obviamente, ahora? ¿no? Porque, pues, es diferente, ¿no? Sí, bueno, lo mitificaba, obviamente. Me parece impresionante lo que había logrado, lo que había hecho. Y con el correr del tiempo, conforme adquiría mundo, pues fui matizando nada más y me di cuenta de que mi abuelo era un hombre admirable, sí, con un carácter indomable, enfocado, muy inteligente, em, pero que también era fruto de su tiempo, ¿no? Una época en la cual Occidente eh, empezó a creer que era capaz de dominar la naturaleza, ¿no? De expandirse, de que el Sí, progreso, digamos, implicaba, eh, implicaba imponer cosas materiales y, y bueno, en realidad escribir la novela lo que hizo fue confirmar que era un hombre pues complejo y contradictorio como es la gran mayoría como somos todos, en realidad somos contradicciones bípedas. Entonces me lo humanizó. O sea, digamos que la escritura de la novela terminó por humanizar al mito. Y está bien claro. eso, ¿no? Me habría encantado conversar con él, ¿ah? De verdad, era un hombre de mundo, que hablaba 7 idiomas, Como tú dices, amigo de eh, Julio Verne, el señor Eiffel, mm, que creo que en Iquitos hay una casa, o no sé qué hay es una la casa de casa, hierro, ¿no? la Que casa es, de hierro, sí. Lo que ajá, pasa es que
Gustavo Eiffel tenía pues un gran taller, digamos, ¿no? Con varios arquitectos él ponía el nombre, digamos, ¿no? Sí, Como ocurría también con los maestros del Renacimiento. Y de todos lados del mundo, me imagino, en Perú, en Sudamérica, en América Latina, había siempre peticiones, ¿no? De proyectos y su casa firmaba, ¿no? Está esta casa en sí, claro. Iquitos, hay un mercado en Tacna, en el sur del Perú. Me parece que en Tacna, no sé, pero bueno, era lo usual. Pero sí, una época en la cual se pensaba que el progreso era indetenible, ¿no? Recordemos que es Belle Époque, en la Belle Époque uno pensaba, pues, y él criado en Francia, digamos, o perdón, no criado en Francia, pero En España. con lazos claro, él criado en Barcelona, pero con lazos muy fuertes con Francia, él creía en ese tipo de progreso, pues, ¿no? Un hombre de su tiempo. Algo que logro ver en esta novela es que resaltas la voz de las mujeres como la de tu madre, de tu abuela, incluso tus hijas, que vivieron cosas muy diferentes por las épocas en las que fueron criadas. ¿Qué tanto de mamita es un homenaje con las figuras maternas o femeninas de tu propia vida? Y bueno, ese fue un hallazgo inesperado. Eh, Cuando yo hace 10 años me propuse escribir este proyecto y entregárselo a mi madre, ¿no? Mi idea por esa época era más centrarme en la figura del patriarca. Sí, Y la voz de las mujeres que lo rodeaban está un poco minimizada en mi cabeza en esa época. Pero con los años, cuando ya me senté a escribir esta novela hace 2 años, lo que ocurrió es que fueron emergiendo más claramente las voces, las imágenes de las mujeres que me contaron sobre él y que yo tanto he amado, ¿no? Mi abuela, mi madre. Y finalmente, lo que ha terminado dándome cuenta es que la novela da cuenta de cómo eh, mi lado materno, mi linaje femenino, ha hecho un arco de evolución con respecto a sus expectativas, pretensiones y logros. Porque, a ver, en la novela aparece mi bisabuela, Rosario, la madre de mi abuela, ¿no? Como cocinera analfabeta en Iquitos, en esta ciudad boyante en la época del caucho. Esta señora analfabeta que, bueno, crió sin marido a mi abuela, que solo estudió primaria, digamos, pero que ya sabía escribir y leer. Y después mi madre, que tuvo que postergarse en aras de un marido, y así. Y termino haciendo interactuar en la novela a mis hijas, que son mujeres cosmopolitas, han tenido un mundo, han viajado, y no se les ocurre que tener en la vida un hombre pues defina, ¿no? Su plenitud. No tienen que casarse para lograrlo. No pasa por ahí lo suyo, ¿no? Entonces, sin darme cuenta, he pasado revista a toda las generaciones femeninas de mi familia y interesante, impresionante ver cómo el papel de la mujer ha ido cambiando, ¿no? sí, claro. Mucho, mucho ha cambiado, demasiado. Bastante. Yo también lo he visto pues, aquí en México. Creo que México, Perú y toda Latinoamérica no tienen mucha diferencia en cuanto a esa Sí. evolución de la educación o cómo eran las cosas en ese Ujú. entonces, ¿no? Hay mucho, ¿no? Las mujeres tienen que batallar mucho todavía, ¿no? Hay brechas salariales, el embarazo es contraproducente para, para que las mujeres alcancen las mismas cumbres, digamos, ejecutivas que los hombres, eso está claro.
No digo que no ocurra, pero sí la tienen difícil. Pero bueno, es impresionante cómo el siglo XX, pues, cambió la vida, o cómo en el siglo XX la vida de las mujeres ha cambiado, ¿no? Y ahora hay retrocesos, y ahora hay Sí, una sí, sí. contrarreforma, digamos, ¿no? Pero bueno, la historia nunca ha sido lineal y nunca ha avanzado en línea recta, ¿no? Siempre ha sido sinuosa y con retrocesos y avances siempre. Y hay algo que mencionas en la novela, y también lo has dicho en entrevistas, no podemos juzgar el pasado con la moral que tenemos hoy. O Sí, o sea, sea, a ver, podemos juzgar, pero es mejor, o sea, yo creo que me corregiría en todo caso, yo creo que no se puede pontificar sobre el pasado teniendo en mente la moral de hoy, ¿no? sí, claro. Porque sí, pues, o sea, la esclavitud es criticable, sea como sea, ¿no? O sea, y debe juzgarse también eso. Pero también es verdad que los seres humanos vivimos inmersos en atmósferas que nos brindan identidad y nos dejamos llevar por esta correntada, ¿no? Y claro, si mi abuela le llevaba 50 años a mi abuela, era la hija de su ama de llaves, de alguna manera, pues si bien hay un ejercicio de poder tremendo, también es verdad que la diferencia de edad no era tan mal vista. Bueno, 50 años es astronómico ya, pero igual. Ya sí, ya. En la época victoriana, las niñas de 12 años eran prometidas en matrimonio, ¿no? Entregadas en matrimonio también. Entonces, los señores mayores. Digamos que era menos escandaloso entonces. Sí, Pero sí creo que tenemos que eh, ser críticos y tratar de entender por qué pasaban estas cosas en determinado mm, momento, ¿no? claro, claro. Este, por supuesto que sí. Pues bueno, ya no nos queda mucho tiempo, Gustavo. Muchas gracias, muchísimas gracias por compartir este tiempo aquí conmigo. Qué bonita conversación, de ¿verdad? Un gusto conocerte, aunque sea aquí a la distancia. Espero podamos vernos pronto en persona y para darte un abrazo y felicitarte por esta novela tan maravillosa, mamita. Gracias, Jess. De verdad ha sido muy amable, ¿no? Todas Tus, mis tus, anécdotas. tus observaciones en Instagram, ¿no? Acerca de Mamita, la novela, otras cosas, de verdad que me ha encantado mucho. Qué bonito que por fin hemos podido vernos cara a cara, al menos mediante la tecnología. Aquí, sí, Ujú. que acerca a veces un poco más a la gente, ¿no? Que estamos a la distancia y en otro país en este caso. Pero bueno, pues fue un gusto, Gustavo. Muchas gracias. Gracias, Jess. Gracias. Un beso para ti, un gran Ay, abrazo para ti y por intermedio de ti a toda tu audiencia y a la gente que quieres. ay, igual un abrazo a tu mamita, a tus hijas, Ujú. a toda tu familia. Bueno, Muchas gracias.